Bienvenidas y bienvenidos a Mansalva de Podcast. Estaréis pensando, pero qué mogollón de gente, ¿qué es esto? ¿Esto es una rave rolera? Pues más o menos. Nos hemos juntado aquí pues un montonazo de amigos que tenemos algo en común, que es una campaña que estamos jugando con el magnífico Duty Master, que ahora os presentaré. Mi ego se acaba de inflar hasta las estrellas. La campaña se llama Vidriolis. Pero bueno, vamos a empezar primero por las presentaciones, si os parece, porque aquí hay mucha buena gente que hay que conocer. Tenemos por un lado a Mary Dublox. Os daréis cuenta que todos tienen un segundo nombre, ¿eh? Mary es Mary Dublox, y ya veréis cómo todos tienen... que en Vidriolis la conocemos como Aralia. Actriz de doblaje, jugadora de rol, queridísima y una super jugadora. Vais a encontrarla en Twitter. ¿Qué tal, Mary? ¿Cómo estás? ¿Cómo traes la mansalva? Decimos. Pues nada, un placer estar aquí con todo. Gracias por invitarme, Jordi. Y pues nada, vamos a hablar de cositas guay, de vidrioles y de muchas cosas. Eso. Vamos a pasarlo bien. Luego tenemos a Sayotito. Sayotito, que veo que te he cruzado con Visatis un momento, que os pongo a cada uno en su sitio. No me nos parecemos mucho. Movido, ¿no? Me has hecho una... Ahí, ponme bien. Hola. It's magic. ¿Qué ha pasado? Vuelve a hacer. Vuelve a hacer. Ahora, ahí, muy bien. No, ahora sí. Esto es una sayotada, ¿no? Se puede jugar a un juego de trileros pero ¿por qué yo tengo, o sea, por qué cualquier cosa Venga, soy yo? O sea... Sayotito Master, como veis, también tiene segundo nombre. Podemos encontrarlo en el canal de YouTube, Sayotito. Podéis ver una campaña que está ahora fresquita, que sale al acta. Y vídeos sobre consejos y pensamientos roleros. Hermanito pequeño, hermanito menor, ¿cómo estás? ¿Cómo traes la mansalva? Pues... a ver qué toca. Yo no me he preparado el guión, entonces a lo mejor digo gilipolleces, pero bueno. Para variar, ¿sabes? Entonces aquí estamos, hacerlo a tope. Eres un gran improvisador, ya no te hace falta. Gracias. Seguimos. Taral Balmatorrores. También tiene un segundo nombre. Que en el papel de... No lo he dicho, Sayo en el papel de Ai y Ayana. Y Taral en el papel de la gran Ganagua. Taral, el hacedor de llaves del canal del Templo del Rol. Que podéis encontrarlo en Discord. Y ahora además estás... Bueno, te he visto por ahí por los lunes al rol, ¿no? Por Twitch. Buenas. ¿No? También por encantado de estar aquí con vosotros. Sí, colaborador, porque tenemos un conductor oficial para los lunes al rol, pero sí atiendo a colaborar bastante con ellos. Precisamente están ahora paralelamente en otro momento. Y encantado de estar aquí con vosotros, un placer. Muchas gracias. ¿Cómo está esa mansalva? La mansalva a full, llena. Tope, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya vamos con el Duty verso, el creador de la imaginación y de la ficción. ¿Qué tal, Duty? Bienvenido a Mansalva. Bueno, no es para tanto, pero creía que ibas a nombrar a Bis y a Ramón, que los quiero mucho. Sí, pero bueno, están en todos los programas, es verdad. El plato final es el mejor, el postre. A tope. Pues aquí estamos con muchas ganas de meternos en la mansalvidad mansálvica de la mansalva. Estoy preparado. Muy bien. ¿Y qué te parece? ¿Crees que va a ser un gran programa? Pues me parece que el programa de hoy puede ser muy interesante y que hablar de world building es algo que tengo pendiente. Creo que puede estar muy guay. Tengo muchas ganas de hablar de world building. Pues muy bien, hemos acertado. Y luego tenemos al Visatis, el mansalero mayor. La verdad es que... el mansalero mayor es el nombre que siempre digo. Pero la verdad es que la aprecio mucho. Es una persona que, bueno, es como un tatuaje, ¿no? Que lo llevas ahí, siempre que lo ves dices, este tío forma parte de mi vida. Y nada, me llena de orgullo y mansalvación, Visatis. Siempre que puedo compartir cosas con él, como hemos compartido tantas cosas, ahora estamos aquí en el mundo virtual, siguiendo compartiendo. Visatis ha escrito una aventura hace poquito, Cazadores de Sombras. Muy chula, por cierto, me la he leído ayer. Así. Ha sido una de las más descargadas de los Shadow Shots de Shadowlands, y por eso ha entrado en el recopilatorio Historias de Leyenda, así que
Si os gustaría tener un grupo de historias así muy chulas, pues que sepáis que Visatis ahí está, ahí tiene la suya. ¿Cómo traes la mansalvísima, Vis? Bueno, pues yo como siempre la mansalva me rebosa a flor de piel. Tengo hasta sabañones mansalvicos y todo. O sea, es una cosa... Y más con esta gente a la que quiero tanto. O sea que bien, muy bien, muy bien. Encantado de compartir, como siempre, claro. Ahí, dándolo todo. Y por último, bueno, no lo he dicho, perdón, Visatis en Vidriolis con el papel de Solomon Grey. Grandísimo Solomon. Es el siempre querido por todos Solomon Grey, claro que sí. Solomon, amado por cada uno de aquellos que se cruza con su rostro. Que le tiran piedras, digo, sí. Matan a sus familiares y hacen cosas chungas. Sí. Los empalan y todo eso. The last but not the least, Ramonatis en el papel de Rumba en la campaña Vidriolis. Ramonatis primero de Córcega. Bueno, Vis sí que tiene un segundo nombre que es Visatis, y Ramón tiene varios segundos nombres. Es primero de Córcega, segundo de Portugal, tercero del Cairo, cuarto del Peloponeso y quinto... ¿Hasta dónde va a llegar esto? De Vidriolis. Quinto de Vidriolis. ¡Yeah, tío! Eso está muy guay, ¿eh? Ramón es un generador nuclear de mansalva. Y de términos. Es una fuente de imaginación brutal. El tío es la supernova del rol y de la emoción. O sea, Ramón es, madre mía, es un cañón de mansalva que te da en toda la cara y... ¿sabes? No puedes hacer otra cosa que tragar y tragar de lo que proyecta el tío. Acaba de anunciar una coedición con Shadowlands de un libro súper chulo. Esto lo ha hecho público hace muy poquito, que es Técnicas de improvisación para jugadores de rol. Y me parece una muy buena iniciativa porque, bueno, siempre estamos ahí hablando de campañas, manuales, guías, y esto es una manera de practicar pues la improvisación y como una especie de, más en un libro, ¿no?, de Ramón, de ejercicios y algo diferente, pero que también te lo puedes pasar muy bien, ¿no? Sí, vamos, técnicas de improvisación para juegos de rol, es que lo dice todo claro el título, no deja nada a la imaginación. Sí, pues esta coedición de este libro que de Caber Karen 12 la hemos tenido aquí, hemos hecho los ejercicios de Improve for Gamers en el canal y ha sido maravilloso, y es una herramienta que yo creo que a todo rolero e incluso a cualquier persona que quiera probar algo nuevo, porque son juegos que se pueden hacer incluso si no eres rolero también, ¿sabes? Así en reuniones, yo juego con mi hija, alguno de ellos incluso. Y muy bien, sí. Y ya que me permites el turno de palabra, diré que la aventura de Cazadores de Sombras la he ilustrado yo también. A todo esto. Siempre se me olvida, no sé por qué. Importante, las ilustraciones hay que nombrarlas. Hombre, y he hecho la portada de ellas, de Pepe Pedraz, que también estoy muy contento. Súper bonita, ¿eh? Muy contento de esto. Pepe, te quiero. Súper bonita. Es de la familia, vivíamos en la misma calle, con eso os digo todo, así que para mí Ramón es un hermano. Formo parte de su familia y él forma parte de la mía. Y, o sea, ahora que has dicho esto, me ha venido un recuerdo, tío, de tú y yo estudiando, tío, a las 3 de la mañana en la cocina de tu casa tomando tanquetas de café. Yo inglés y tú pitagorías de estas exacto, locuras de estas de cálculo cuántico, que ni puta idea de cómo... Cálculo cuántico. No, y me ayudaba con el inglés el Jordi, tío. Ahí donde lo ves. Yeah. Sí, lo demostraste en el último podcast. Y por cierto, dice esto cuando salga, igual, cuando salga el podcast, igual el libro de Improve for Gamers de técnicas de improvisación para jugadores de rol ya está publicado o a punto. Que salga ya, porque es un librazo increíble. Ya en su idioma es un libro increíble. En español, lo quiero. Así que ya sabéis, gente, corred a buscar ese pedazo de libro, porque merece muchísimo la pena, de principio a final. Pues nada, amigos, llegó el momento. Tenemos ante nosotros el dragón del debate y hay que luchar contra él, pero como no, tendremos que tirar antes iniciativa. El debate de hoy va sobre la construcción de mundos colaborativa. Esto significa pues lo que queráis, así que podéis hablar de lo que os venga en mente respecto a este asunto. Vale, muy relacionado en cierta manera con la campaña de Vidriolis, porque todos somos jugadores de esa campaña, así que podéis hacer... Sí, podemos aprovecharla como ejemplo para hablar de ello. Como queráis. Sí. ¿Hago lo de compartir pantalla para los dados o lo hago? No hace falta, los tengo ya ahí puestos. Perfecto. Pues venga, vamos a ver el primero en actuar. ¿Quién será? Será 19. ¡Oh!
Let's go. A ver. Hemos sido salleados. Hemos sido salleados, tío. Es Y el yo momento en el que habéis sido El salleados. último. Vale, ok. Acepto pulpo como animal de compañía. Queríais la estrella y aquí está la estrella, tío. No podemos. Muy bien, tío. Cuando quieras. Te faltan las tengo que gafas, Sayo, póntelas. No Búscate tengo las gafas, tío. Además Usa estoy Snapchat. mocoso. Bueno, ya. ¿Tengo que empezar ya? Exacto. Tus 3 minutos de gloria. Vale, pues sobre world building, sobre construcción de mundos colaborativos, yo en mi caso he estado trabajando con eso desde siempre sin saberlo, porque yo empecé jugando a rol desde hace ya años, pero no usaba ni sistemas ni hostias, y los mundos que yo me creaba, los creaba yo con mis amigos o con mi hermano, con mi primo, etc. Entonces creo que desde siempre, ya antes de eso, cuando yo creo que podía también meterse en este tipo de aspecto, cuando yo jugaba a los muñecos, tenía mis muñecos de acción y tus cosas, te montabas tus historias. Para mí eso también, si juegas con otra persona, claro, estás creando un mundo, estás creando una historia, etc. Así que desde ese principio. Y ahora ya más, pues en el presente, con Alea y Acta Est, que es como han dicho, la campaña que estoy llevando en YouTube y en el Templo del Rol, que está Taral y tal, pues estamos, cada vez que jugamos una partida, una especie de leyenda, es un one shot al azar, en el que yo tengo un tema principal que quiero contar y eso se sigue hacia adelante, pero vamos creándolo entre todos. Es decir, yo pongo un escenario, un lugar, ellos se hacen los personajes y desde ahí tiramos para adelante para meter cualquier escena, cualquier historia. Y esa historia, en teoría, es lore o es parte del mundo desde el momento en el que se ha grabado y se ha jugado, ¿no? Entonces, yo para hacer esta Alea, lo primero que hice, que es un consejo que yo doy por si queréis hacer este tipo de cosas, es utilizar un mapa, ¿vale? Hay una aplicación muy guay que se llama Aznar, bueno, luego la paso si queréis, te hace un mapa directamente, puedes crear el mapa como tú quieras, y yo con toda la gente que iba a jugar Alea, iba diciendo, a ver, ¿qué ponemos aquí? ¿Qué ponemos aquí? ¿Qué creéis que debería estar aquí? ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuál es la religión? ¿Qué se crea por aquí? Etcétera. Entonces, haciendo desde cero, desde absolutamente nada, desde un mapa vacío, a crear pues todos los lugares, pues la patria, la marca, el norte, Everson, etcétera, 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 que son un montón de lugares con sus seres o sus protagonistas en diferentes tiempos pasados, etcétera. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, pero un poco eso, que es una buena idea, a mí me ayudó mucho. Bueno, además de que tengo compañeros de juego, Taral, más gente, Fer, Emanuel, etcétera, que están en el Templo del Rol, que son la puta hostia imaginándose cosas. Entonces es mucho más fácil. Si tienes un mapa, puedes crear lo que quieras, porque al final es desde cero a nada y eso está muy chulo. Porque al final da la sensación de que es tuyo y es de todos. Es un mundo compartido y cuando estás jugándolo, cuando yo lo juego al menos, cuando hagas las leyendas y me las creo, yo me creo mis leyendas, es como que de verdad está pasando y toda esa información que puedo haber hecho yo en mi cabeza o que puede haber metido Taral con su personaje o no sé quién con su personaje en ese momento, ya forman parte de ese mundo. Y entonces hay que darle la vuelta, hay que ver dónde cabe, cómo se mete, qué relaciones tiene, si puede tener relación con la campaña principal, si no. Y al final el mundo, un world building, está todo el rato en movimiento. Entonces puedes llegar a una ciudad, que esté pasando algo que tenga repercusión con una leyenda que hemos jugado hace 3 días, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es una muy buena forma de jugar, porque si tú creas solo la partida, pues se queda ahí. La has creado tú, los demás lo juegan, pero si lo creas con todos a la vez, da la sensación de que el mundo que estás creando y la historia que estás contando es de todos y no solo tuya. Entonces creo que es muy importante eso. Muy y ya guay, está, tío, ahí me callo. muy guay, Sayo. Esto último que has dicho me viene genial porque yo quería hablar sobre lo complicado que es, y bueno, tú lo tienes que saber muy bien, cuando hay una campaña que más o menos pues todos colaboran y se va co-creando sobre la marcha. Lo complicado que es mantener un histórico, una trazabilidad de todo esto. Bueno, van pasando cosas. No sé, ¿tienes al lado un colega tuyo que va tomando notas o que está con la máquina de escribir ahí? Pues, o lo grabas y luego lo revisas. Claro. Se graba, se revisa. Hay algunas que simplemente
No sé, yo es que no la necesito grabar porque me acuerdo de ellas o de las cosas importantes. Entonces, hay cosas que tenemos claro y... o sea, tal vez es porque cuando creamos el mundo, o la mayoría del mundo, porque hay cosas secretas y hay secretos del mundo, que son cosas mías, que ya muevo yo, estuvimos todos. Entonces todos sabemos qué es la marca, qué pasa allí, qué es la patria, quién está allí, porque ahí están los malos. De alguna manera es importante, porque claro, imagínate, cuando yo pienso, ¿no?, en este tipo de mundos que se van construyendo sobre la marcha, es importante que cuando llevas mucho tiempo jugando que se mantenga cierta coherencia, que era el otro punto que quería comentar, el de la coherencia. Porque al final sí, podríamos estar todo el rato en una jam session y improvisando y lanzando nuevas ideas, pero yo creo que lo bonito de esta construcción de mundos es luego poder tener un documento o un libro o un sitio donde puedas decir, mira, todo esto lo hemos creado entre todos. Y además, cuando a partir de ahora hablemos de esta región o de este fenómeno, o de este personaje, o de este objeto, o de esta tradición, o de esta canción, pues todos sepamos de dónde proviene, cuál es la historia que hay detrás. Además son historias que hemos creado entre todos, ¿no? Entonces yo lo que quería aportar al debate era esto, ¿no? Es decir, hostia, veo muy complicado recoger todas estas imaginaciones, ¿no?, que a la vez están lanzando cosas. En algún momento lo hemos hablado con Ramón, ¿no? Recoger esto durante una partida, como en el caso del Nido Vacío, ¿no? Durante la partida Ramón como máster tuvo que recoger cosas que íbamos creando. Si ya solo en una partida lo veía bastante difícil, para luego darle una coherencia y que tuviera una línea pues bastante clara, ¿no? Una línea argumental en el caso de una partida. O en el caso de una creación de mundos, una línea pues con sentido, ¿no? De que se están creando cosas que tienen que ver de alguna manera, ¿no?, con alguna ambientación, o tienen que ver con la propia historia de ese mundo, o de dónde venimos y dónde vamos y por qué han habido esos cambios, ¿no? Al final, historias, cultura, todo eso entiendo que necesita de que haya pues un trabajo importante de quién, ¿no? Y ahí yo entiendo que ahí el director de juego se puede ver un poco solo, teniendo que hilar y apuntar, o empezar a crear, como en Vidriolis hemos visto, por ejemplo, ¿no? Al principio, Dudy nos pasó esa tabla de glosario, ¿no? El glosario de términos, ¿no? Unas definiciones. Era un poco como una base, ¿no? De todos ya partimos en esa campaña sabiendo que cómo se iban a llamar ciertas poblaciones, o ciertas personas, o ciertos minerales, o ciertos lugares como las ciudades, o como los pueblos, como las aldeas, ciertas razas, ¿no? Ciertos monstruos también, cómo le cambió el nombre a los astros, ¿no? Al sol, a la luna y tal, ¿no? Entonces de ahí es una base, pero luego todos hemos empezado más o menos a hacer nuestras cosas, ¿no? Que de alguna manera veo ahí un poco el tema, ¿no? El que esto se convierta en algo, pues que en algo largo plazo, en 1, 2, 3 o 4 años de campaña, pues puedas decir, mira, esto ha sido ha seguido una línea argumental o de creación. Pues esto es todo, yo quería aportar esto. ¿Y de quién es el turno? Ramón, ¿no? Creo. Ramonatis. Vale, déjame que me miro el reloj. Vale. A ver, creación de mundos. Yo veo aquí, o sea, lo que me interesa al respecto es, no es que sea un gran experto, porque al fin y al cabo sí que sobre todo para cuando hacía mis cómics y tal, sí que es verdad que hay muchas veces que creaba ese mundo, digamos, ¿no?, en el que quería que sucediera todo, pero a nivel de rol, pues bueno, sí que he creado cosas y tal, pero así como mundos a lo tocho, pues tampoco. Pero sí que creo que hay unas cosas que me parecen interesantes, ¿no? Y es que al igual que en todo, cuando te planteas qué quieres, o cuando me planteo que quiero hacer algo nuevo, digamos, es ¿cómo quiero que sea? ¿Qué es lo que lo hace especial? ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Por qué esto es así, no de otra manera? Es decir, en nuestro mundo va a ser un mundo desértico a muerte, como por ejemplo el mundo del Valle de los Huesos. Va a ser un mundo donde solo existen los humanos. La magia está extinta. Las criaturas sobrenaturales están a la orden del día. La magia está desbocada y es salvaje. Es un mundo pantanoso. Tiene 7 soles, porque esto hace que el clima sea exuberante. ¿Qué es lo que le hace especial realmente, o qué es lo que
nos hace que ese mundo, digamos, tenga ese algo que realmente va a ser guay y diferente, ¿no? Porque podemos hacer un mundo medieval, por supuesto, aquí se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Un medieval más canónico, ¿no? Y también puede molar mucho, pero no sé, a mí creo que en ese aspecto me gusta mucho la fantasía y me interesa saber qué es lo que va a hacer especial ese sitio que vamos a crear, ¿no? Luego creo haber escuchado por ahí algunas formas de acometer esta tarea titánica, que son el de dentro fuera y el de fuera adentro, que se llama, ¿no? El de dentro fuera es empezar, por ejemplo, con una ciudad y de ahí empezar a construir alrededor y empezar a darle sentido a todo esto, ¿no? Y el de fuera adentro es pues lo que comentaba un poco el Sayo. Tenemos el mapa, vamos colocando las cosas poco a poco y luego ya hacemos zoom, y venga, esta ciudad es así, ¿no? Y es así porque, bueno, pues la geografía que tiene alrededor pues a lo mejor influye en cómo es y demás, ¿no? Y luego hay una cosa que también me parece muy interesante para no volverse loco, porque al final estamos creando un mundo. O sea, si tienes que describir hasta la última piedra que hay debajo del Tocón, en la ribera del río Taj Mahal, o sea, a ver, ¿vale? Es el tema de enfocar la lente. Es decir, pues si yo más o menos sé que tengo un mundo donde las criaturas sobrenaturales y mágicas están en superpoblación y porque hay una magia salvaje que emana desde la Tierra, pues a lo mejor voy a hacer las 2 o 3 ciudades que me parecen más interesantes y a partir de ahí, hacia donde se vaya moviendo la aventura es donde voy a enfocar la lente para verlo con más claridad, digamos, y trabajar en ese sitio donde nos están llevando nuestros pasos, para no acabar con un Silmarillón de la hostia que a lo mejor luego no vas a jugar nada. Que a ver, eso también mola, ¿eh? Yo no creo que el trabajo nunca se ha perdido. Ese trabajo está ahí y si no lo aprovechas para esto, lo aprovecharás para otro, pero creo que puede ser más gratificante hacerlo de esa forma. Yo de momento creo que lo dejo por aquí y ya Muy luego bien. vamos siguiendo. Sí. Perfectísimo. Y a nivel de colaborativo, que es lo que venía, perdona, sí que creo que es lo que más me interesa, por ejemplo, hacerlo así, hacerlo con gente, ¿no? No uno solo en su casa, como si fuese un ermitaño, que también está guay, pero a mí me interesa más compartir esto. Y un buen ejemplo de esto son los PBTA, por ejemplo, en esa primera sesión 0, donde muchas veces se crea un poco, no sé si el mundo en sí, pero sí la ciudad, los intereses de los personajes, y llevar eso al world building me parece muy interesante. Ahora sí que... Tarabal, ¿qué escoges, el hacha o el espadón para atacar? Yo soy más de maza. Muy bien, Me gusta pues, dejar las cosas claras. Dale ahí con la maza. El world building. Yo al principio estas cosas no las trataba, hace muchos años, porque la mayor parte del world building te venía ya generado en la mayoría de los juegos que usabas para jugar. Pero poco a poco, dirigiendo a Cyberpunk, descubrí que aunque tenías el libro y te contaba la ciudad, se te quedaba muy corto. Entonces tenías que ir añadiendo. Y qué mejor forma de añadir que preguntar a tus jugadores: ¿qué metemos aquí? ¿Qué color hay? Explícame cómo en la calle, quiénes son las bandas de este barrio. Y así con la tontería generamos una ciudad que después de 25 años sigue evolucionando día a día. Aunque en realidad hayamos jugado solo 2 años de historia en esa ciudad, son 25 años en los que se ha ido creando toda la cosmología de una ciudad. Y yo estoy hablando de una ciudad, no un mundo. Ya si te vas a algo como Alea, en la que estamos creando entre todos el mundo, ya la cosa se complica, porque ya no es cuestión de yo soy de Everson y voy a hacer mi país y voy a decir cómo es mi país, porque el resto de los jugadores también tienen que opinar, porque yo soy de la marca y a mí no me gusta que Everson haga esto y lo modifico. Y entonces el de Everson dice: ay, pero es que en la marca no tenéis capillas de la luz, pues voy a poneros capillas. Y entonces los de la marca dicen: no, aquí la luz os la lleváis vosotros, aquí tenemos dioses antiguos. Y claro, todo eso va generando un ambiente en el que, entre las luchas de poder de los jugadores para imponer su punto de vista, crean un nexo muy fuerte entre el grupo.
porque te cuesta llegar a decidir ese punto. Y bueno, con el tema de world building, yo recuerdo un juego que había, Ion, en el que tenías que crear desde la nada todo el mundo entero y cada jugador era un planeta. Y como jugador tenías que tener todo el planeta establecido. Entonces esa era una tarea para el máster titánica, pero para los jugadores más. Y poco más que añadir con estos recuerdos de viejo rolero. Qué guay, ¿cómo se llama ese juego, Star Álvaro? Ion. Vale. Muy bien, muy bien. Hay un empate ahí, ¿no? Tenemos... ¿Quién tiene más Tirad un destreza? cuchillo y que luchan a muerte. ¿Quién tiene más destreza? No, yo le dejo a Mary que hable primero, faltaría más. Muy bien. Como tú quieras, a mí no me importa. Dinos, Mary. A ver, ¿cómo es todo esto? Pues a ver, como máster, yo todavía no me he atrevido a lanzarme al world building colaborativo. Quizás para mantener esa falsa sensación de control que tenemos los máster, que al final basta que un jugador haga cualquier cosa para que todo lo que has preparado no sirva para nada. Porque yo lo único que he dirigido ha sido una partida de la Sevilla en el siglo XVII, entonces... Sevilla es Sevilla, o sea, no hay más que inventar, excepto que en el siglo XVII pues se vestía de otra forma, se comía de otra manera y los edificios eran tal, pero sigue siendo lo mismo. Pero como jugadora sí me parece muy bonito que los másteres propongan eso y que cada jugador vaya poniendo su pizquita. Y además, si hay, digamos, compenetración y se respeta lo que dice cada uno, es decir, que cada uno, lo que ha dicho Taras, no quiera imponer su idea sobre las otras, se puede crear algo muy precioso. De hecho, voy a poner el ejemplo que cuando cuando Ramón nos dirigió... Ramón Jamón. Me gusta más jamón. Tengo hambre, ¿vale? Cuando nos dirigió el siniestro pueblo de Carpino, al principio de cada partida, él nos ponía una semillita de algo y nos decía, pues tenéis que describir cada uno una cosa. Que Vig estaba presente y lo puede confirmar. Y creábamos unas cosas a la par que locas, pues impresionantes, que dices tú, el poder de imaginación lo es todo y aquí se demuestra. Y esa es mi opinión. Ese feto, esa monja. ¡Buah! Es la monja, serio? tío, la monja. Sigo soñando con la monja. Muy bien. Pues es el turno de Visati. Venga. La construcción de mundos colaborativa, ¿no? Que como mola, ¿no? Así en general. Pero sí es verdad que a mí me resulta a veces que puede resultar un poco complicada. Complicada dependiendo de tu background un poco, ¿no? Yo ahora me veo bastante capaz o con la gente que juego de hacerlo y tal, pero quizá hace unos años pues yo soy un poco de la tendencia de Taral, ¿no? De cogerte un libro y que ya está hecho y definirte a partir de ahí, ¿no? Entonces sí que es cierto que con el tiempo pues vas adaptando incluso tus conocimientos o lo que has leído para después adaptarlo un poco más a tu mesa, a tus jugadores, etcétera, ¿no? Pero al principio me parece que es complicado, ¿no? Yo creo que es bueno saber las expectativas que hay, hasta dónde quieres llegar para poder hacer algo coherente, ¿no? Que si tengo tiempo luego ya hablaré de la coherencia, ¿no? Y después, en esta historia de la construcción de mundos, también creo que es muy importante conocer a tu mesa, a tus jugadores. Porque quizá no a todo el mundo le apetezca, a lo mejor, ¿no? O porque, no sé, no es el estilo que les guste, o porque quieren jugar a un cyberpunk canónico, por decir algo, ¿no? Entonces quizá eso pierde un poco de sentido, el tema de colaborar cuando, no sé, o en Dungeons, ¿no? Cuando sale un monstruo, el típico que se llama el monstruo de Peapa porque sale el compendio de monstruos y tal cual, pues es un poco también es lo que se busca, ¿no? Que también es otra forma de diversión que puede ser muy interesante. Yo estoy muy de acuerdo con Ramón, lo de trabajar de dentro hacia afuera, a mí me gusta bastante, porque te permite ir de algo más pequeñito para ir avanzando, ¿no? Y de ahí se van sacando tramas y demás que pueden ser muy interesantes de explorar, que a la vez estás creando, ¿no? Que a la vez que creas tus aventuras, crees el mundo, ¿no? Y ¿qué más? Tengo muchas cosas apuntadas.
cuando analizaba un poco esto de la construcción de mundos, yo lo he pensado un poco desde desde 3 dimensiones. En la primera dimensión es un poco la que ya se ha comentado, en la que pues vamos a crear algo, ¿no? Lo que comentaba Sayo, lo que se comenta Taral, entonces entre todos se va colaborando, ¿no? Un poco, y se va haciendo lo que es la creación de mundo, ¿no? Ya sea a nivel pues, de etnias, razas, creencias, religiones, magia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo analizándolo un poco más, o de una manera diferente, también veía la creación de mundo un poco más íntima, ¿no? En cuanto, por ejemplo, traes tu personaje, ¿no? Cuando traes tu personaje también estás creando mundo, ¿no? También estás creando una familia, estás creando un background, estás creando algo que pasa en cierto pueblo, y ahí pues estás haciendo también un poquito de mundo, que además resulta colaborativo cuando te relacionas con otros personajes, o cuando creas ganchos para que el máster los recoja, o cuando creas vínculos previos con alguien, o cuando creas enemigos, o cuando creas de dónde provienen tus habilidades, etcétera, etcétera, también estás haciendo algo, ¿no? Incluso yo añadiría que puede haber una tercera dimensión en esto de la creación de mundo, que es dentro de las partidas. Cuando se está jugando una partida, una aventura, estás creando un mundo, ¿no? Cuando entras en un dungeon y pasa algo, tú estás modificando ese mundo, ese dungeon. Cuando entras en una ciudad y atracas un banco, estás modificando ese mundo, ¿no? Porque ya no es lo mismo que era, ¿no? Y porque eso va hacia otra cosa, y porque se adapta, y porque te lleva a otras situaciones, ¿no? Y para finalizar, si me permitís, creo que es un poco complicado, bueno, no complicado, sino conseguir un poco lo que es la coherencia, ¿no? Que todo esto tenga un poco de sentido, que a veces también yo aquí quería dar un punto de que es responsabilidad de todos darle ese sentido. No pongamos que sea el máster únicamente el que tiene responsabilidad, ¿no? De hecho, yo soy muy de la opinión de que en una partida quien más vincula son los jugadores y no el máster, ¿no? Porque bueno, lo que decimos siempre, una partida de mierda te la puede levantar unos jugadores excelentes y convertirse en algo memorable. Y una partida súper épica te la pueden estropear también y convertirse en una mierda absoluta, ¿no? Entonces yo creo que este punto de coherencia y de saber construir, creo que todos los participantes, más para no diferenciar entre jugador y máster, creo que tienen que tener ese puntico. Y lo dejo ahí, si os parece. Muy bien, pues ahora es el momento de bienvenidos a la ficción. Habéis dicho cosas súper interesantes, pero todos, absolutamente todos. Me parece fascinante lo que habéis dicho todos. Me gustaría oírte después también a ti, Jordi. O sea, por ejemplo, Sayo ha hablado sobre el world building social, ha enfatizado en crear un mundo que es de todos, que eso lo habéis repetido mucho todos también, que eso es algo a lo que hemos podido llegar más o menos todos a una conclusión, que es que crear un mundo que es de todos. El tema de lo de el glosario de términos que soltó ahí, eso está guay. A mí me mola que la creación de mundos no tiene por qué basarse solamente en el mapa, sino que puede venir también desde pequeñas, pequeños detalles que pueden ser terminologías o pueden ser costumbres. No todo tiene por qué enfatizarse en los lugares, sino puede venir también de sitios, o sea, de cosas concretas que puedan tener alguna función a nivel social en ese mundo en el que queramos vivir y a partir de ahí construirlo. Otra cosa muy chula que ha dicho Sayo es lo de crear el mundo donde todos queremos jugar. Bueno, eso es más o menos esto. Y hacerlo todo en base a una construcción de... O sea, crear una base y arrancar a partir de esa base y ir haciendo que los jugadores construyan en relación a lugares concretos del mapa, que es una forma de hacerlo muy chula. Como Ramón lo ha separado y ha dicho lo de construir de fuera adentro, de dentro a fuera. Son muy interesantes también. Cosas que ha dicho Ramón que me han parecido súper chulas. Lo de hacer preguntas. Hacer preguntas ya no solo en el world building colaborativo, sino que ahora voy a ir al tema de la colaboración en la construcción del mundo, ¿vale? Pero es que hay unas cuantas cosas que habéis dicho que me parecen claves. Hacer preguntas
al grupo totalmente. O sea, cuando tú construyes un mundo, si estás continuamente haciendo preguntas, al final ellos están haciendo precisamente lo que hemos dicho antes. Que están creando un mundo que es de todos a partir de las respuestas a esas preguntas. Y como ha dicho Visatis también, se están construyendo al mismo tiempo que se están jugando, porque ellos están jugando, respondiendo preguntas. Como Ramón dice muchas veces, al final el rol es como una conversación. Y en base a todo eso se puede crear mundos súper guays. Y sinceramente no creo que haga falta una preparación increíble para la construcción del mundo. Muchas veces puede surgir de cosas súper pequeñas y a partir de ahí salir y que durante el juego las cosas se vayan construyendo. Pero sí es verdad que estamos aquí para hablar de, entiendo, la construcción del mundo antes de una partida o tal. Aparte de en partida, ¿no? Otra cosa que ha dicho Ramón muy chula es... No lo ha dicho, pero la ha dejado así como caer un poco, que es lo de dejar huecos en blanco para rellenar. O sea, creo que eso es algo súper importante, ¿no? Que no tampoco dar excesivos detalles, sino dejar muchos huecos en blanco para que los jugadores puedan estar cambiando y afectando a lo que se está construyendo. Y aquí hay una cosa que a mí me encanta, que es a lo que voy, es de lo que voy a hablar un poco más tarde. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok. Al final, Taralbar ha dicho un par de cosas muy chulas, que es lo de añadir los lugares que los jugadores quieren. O sea, que es prácticamente lo de un mundo que es de todo. Crear... Y esto sí, a mí me encanta, tío. El world building no tiene por qué ser realmente una construcción del mundo. Puede ser sencillamente una construcción de una casa. Puede ser una construcción de un vecindario. Puede ser una construcción de un pequeño lugar diminuto que para los personajes puede ser enorme, ¿no? Al final no estamos hablando de un mundo. Que esto lo enfatizamos porque es para que quede claro, ¿no? Que los lugares pueden ser lugares súper pequeños, pueden ser lugares grandes, pero sí es verdad que los detalles son los que marcan la grandeza de una creación de un world building. Visatis ha dicho cosas muy, 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 muy chulas. Y Mari también. Mari, el tema de construir eso, o sea, yo ahí, o sea, te alabo totalmente, Mari, porque yo no sería capaz, por ejemplo, de hacer un world building de un lugar que ya conozco. Me resultaría mucho más complejo hacer un world building de un lugar real que hacerlo de un lugar imaginario, porque al yo hacer una construcción de un mundo de algo que yo sé que puedo cambiar y modificar a mi placer y hacer que lo... o sea, junto con los jugadores para que ellos construyan al mismo tiempo, me parece mucho más sencillo que coger un lugar que ya existe y trabajar en base a eso. Es para mí algo personal, ¿vale? Y es súper chulo. Por eso no suelo jugar nunca lugares reales y tal, pero ahora estoy empezando a hacerlo. Y Visatis ha dicho una cosa muy guay, que es lo de crear coherencia, que eso... Aquí entra un poco lo que yo quiero tocar, que es que al final, es cuando jugamos a rol, estamos sentados todos juntos para disfrutar. Y somos todos personicas, somos personicas mentales que en realidad queremos vivir una aventura, disfrutarlo de algún modo, ya sea pasando miedo, o ya sea divirtiéndonos, o ya sea sintiendo escenas épicas, o viviendo momentos algo más tensos. No importa, sea lo que sea, estamos juntos para construir algo juntos y para vivir algo dentro de eso que hemos construido. La coherencia entra un poco aquí dentro de toda la lógica, ¿no? Porque al final todos y cada uno de los jugadores tenemos nuestra propia lógica. Y aquí entra mucho en juego lo que Vis dijo, es para este lado, es de que es muy importante conocer mucho a tus jugadores. O sea, conocerlos bien. Porque si tú conoces a tus jugadores, sabes si puedes, de cierta forma, romper la lógica cuando ellos construyen esos mundos y romper eso que ellos habían construido para hacer otras cosas diferentes. Y tal. Y otra cosa que ha dicho Vis que me parece absolutamente fascinante, y la tengo aquí enmarcada con un cuadro, es lo de la capacidad que tienen los jugadores durante el juego para afectar al mundo.
Si tú haces un world building, sea cooperativo o no sea, o sea que el máster ha hecho su construcción del mundo, no importa. Realmente yo creo que lo que los jugadores vienen a hacer a un mundo, ya sea un sandbox abierto, sea un mundo que a lo mejor crea una trama a través de él un poco más lineal, es que vienen realmente a afectar ese mundo de alguna forma. Y si los jugadores no tienen la sensación de que pueden afectar a ese mundo y cambiar los patrones y las cosas que están sucediendo en ese mundo, ya no sea, o sea, no a través del world building, sino a través de sus personajes. Es como si no estuviesen jugando, ¿no? Porque el hecho de que a través de tu personaje sientas la sensación de que estás modificando las cosas que están sucediendo en ese mundo, es también world building. Estás modificando el mundo en juego, como decía Bis, y estás afectando al mundo. Eso crea el feedback súper chulo de que estás desarrollando el juego al mismo tiempo que juegas, y no hay nada mejor que eso, porque si estás construyendo el juego mientras juegas, mejor. Y ahora voy ya al final, perdona, es Jordi, ¿vale? Y me dejo una cosita para después. Es cuando se crean los mundos. Realmente es algo que tiene que formar parte de todos, ¿no? De toda la mesa. Pero lo que es realmente importante, creo yo, es que la creación de mundos también puede ser un juego de por sí, que creo que es lo que veníamos a decir aquí también un poco. O sea, no solo jugar a rol es un juego, sino que la creación de mundos es un juego de por sí. Y puede generar esa sensación de diversión en un grupo de amigos que están sencillamente construyendo un mundo, ya sea fantástico o más realista o lo que sea, y divirtiéndose con ello. Por eso, siéntate con tus jugadores y divertíos creando vuestros mundos. Haced aquello que realmente queréis hacer y construir los lugares en los que queréis veros inmersos y dejar espacios y huecos para poder modificarlo. Y me dejo lo de la identidad para después si hay un huequecillo. Os quiero mucho. Ya está. Muy bien, pues te recojo un poquito. Empezamos ya, ahora ya la parte central de la batalla, ¿eh? Aquí te pueden te pueden empujar por la espalda. He puesto música como te pueden clavar una daga en la pierna, es decir, un mordisco en la mano, ¿eh? Estamos allá en la vorágine del debate. Pero yo te cojo el guante, Eddie, con lo que has comentado de que, y Bis también, de lo de si los jugadores quieren o les apetece o se van a divertir con la creación de mundos. Me has dado a pensar una cosa, me has hecho pensar una cosa, que es que una de las cosas que nos puede gustar más del rol es la sensación de jugar en el papel de otro, ¿no? Es decir, a base de lo que es el juego de rol. Pero, ¿y la sensación de que estáis influenciando en el mundo? Es decir, en la vida real, ¿algunos de nosotros está influenciando en el mundo? Es un gran científico, un gran pensador, un político, bueno, un deportista de élite o alguien que aparece ¿Estamos influenciando de manera... No, pero digo de manera, digamos, que estamos cambiando, ¿no? La geopolítica mundial? No. Constantemente. Y cuando está... ¿Cómo que no? Con nuestros actos cotidianos, con cualquier cosa que hagamos. No. Mira, yo ahora mismo el mundo, es lo bonito de la vida. Estoy cambiando el mundo. Esta hoja la acabo de cambiar. He cambiado el mundo, tío. No voy por ahí. No estoy hablando de que la alite de una mariposa... No hablo de eso. Hablo de la sensación de que estéis influenciando de manera importante en lo que ocurre en un mundo, en una sociedad. Yo sobre eso tengo una referencia. En el 2012 en este país surgió un movimiento, le llamaron el 15M. Yo he participado en él y yo he tenido la sensación de cambiar el mundo. Muy bien. Pues esa sensación, Taran, esa sensación de haber influenciado de manera en esta construcción de mundos, ahora lo llevo ya donde estábamos hablando, saliendo un poco de eso. Yo creo que eso como decía tú, es divertido, pero además te genera una sensación muy especial, ¿no? De ver que esto que está ocurriendo es porque yo he ejercido esta palanca de cambio. Pero habrá quien no tenga ganas de hacerlo,
habrá quien le falte cierta motivación para hacerlo o que no le apetezca hacerlo. Y luego, si estamos en un planteamiento de este tipo, pues habrá que también que motivar en cierta manera, ¿no? Para hacerlo. Y creo que es muy importante en la construcción de mundos que alguien, como decía Visatis, ¿no? Todos somos culpables, ¿no? Todos los jugadores son culpables de la creación de mundos que salga, que fluya, ¿no? Y que sea constructivo todo. Pero alguien tiene que impulsar un poco, poner esa primera palanca, ese primer empujón. Y yo creo que, hablando de Vidriolis, a mí al menos me ha parecido muy interesante una manera de motivar a eso, que es, ahí voy a hablar de algo muy diferente de lo que habéis hablado hasta ahora, que es el atrecho, ¿no? El atrecho en la construcción de mundos, lo que sería pues todas las preparaciones, ¿no? Desde, no sé, ya sabéis que, por ejemplo, la canción de la intro de Vidriolis la escogimos entre todos, ¿no? Ese ya fue como pusimos nuestro granito de arena en ese no en el mundo de la ficción, pero sí en la preparación un poco de lo que era la campaña. Luego también vimos el mapa de Vermel, la música es muy importante también, creo, en la experiencia de juego, ¿no? Que estamos teniendo en esa campaña. Luego, pues bueno, todo lo que son los layers, ¿no? La ambientación, los colores, los dibujos de los PNJs, las voces, ¿no? De algunos PNJs que ha puesto Tutti, las voces nuestras también. Todo eso, pues también creo que es importante para de alguna manera, como atrecho, pues impulsar esa motivación. Y ya está, lo dejo aquí. Venga, ¿quién habla? Yo, como no os arranquéis, tengo aquí Yo si la hoja que lanzo, echa humo, ¿eh? Dadle vosotros y yo hablo mientras vosotros habláis. Mary, ¿quieres decir algo? ¿No? Yo solo quería decir, antes de que hable Ramón y nos suelte la mansalvidad mansálvica, un apunte a lo que acabas de decir, Jordi, y es el tema de la sensación de libertad. Creo que uno de los puntos increíbles de una buena creación, bueno, que es una buena creación de mundos, es muy relativo y muy subjetivo, pero para mí una buena creación de mundo sería aquella que deje pie a una... O sea, no una sensación de libertad del personaje, sino una sensación de libertad como jugador para poder influir en el mundo. Y ya está, solo quería remarcar eso. Y el que quiera, let's go, babies. Venga, yo quería decir una cosa también de lo que decía Jordi, porque lo que comentaba de que los jugadores a lo mejor no les apetece y tal. Yo creo que siempre se está cambiando el mundo, se quiera o no. Cuando resuelves un misterio en una partida, estás cambiando ese mundo. Cuando encuentras al culpable, cuando encuentras las ruinas del perdido, no sé qué, estás cambiando el mundo y tal. O lo estás descubriendo también. Que eso a la vez hace que lo crees. Pero descubres y creas porque modificas, ¿no? Seguramente. Pero ahí quizá entra también el nivel de profundidad que tú le quieras dar, o que los jugadores o que la mesa le quiera dar, ¿no? Simplemente pues no sé, pues he descubierto esto, hemos hecho lo otro y tal, nos hemos pasado fantástico y ahí queda, ¿no? Y está perfecto. Pero si quizá a lo mejor profundizas más y lo miras desde una perspectiva más de creación y tal, pues hemos derrotado al villano este o al liche de no sé qué, que resulta que tenía, y ya estás cambiando el mundo porque has liberado un pueblo, porque... O sea, depende de la óptica que lo quieras mirar, pero yo creo que siempre, y además que es lo bonito, ¿no? De poder intentar cambiar el mundo para bien o para mal, ¿eh? Porque también el jugar a perder y al fracaso y todo esto, y a la muerte y al horror, también es modificar, ¿no? Y ya dejo a Ramón si quiere. Venga, va, yo lo siento, invitados, pero tengo aquí unas cosas apuntadas y las voy a decir. Mira, súper rápido. Una cosa que me ha gustado mucho, que lo ha apuntado en primer momento Visatis, pero luego también Dudy ha profundizando ahí con otros puntos, y es que la creación de mundos hay los niveles, ¿no? Digamos. Y tenemos desde la geografía, digamos, la topografía, ¿no? La geopolítica, la política en sí, las costumbres, la comida, ¿no? Todo eso son como capas, digamos, ¿no? Que cada una de ellas que vas metiendo le va dando verisimilitud a ese mundo. Una barbaridad de cosas. Y lo que has dicho, por ejemplo, de las costumbres me parece vital y crucial para que cada
zona, cada sitio tenga su propio sabor y su propia vida dentro de ese mundo, ¿no? ¿Por qué en los bosques de abedules amarillos de la costa... Ahí es donde entra la coherencia. Claro, ¿por qué hay los hombres llevan una prenda que consiste en un pantalón con tiras rojas y verdes? A lo mejor es porque se camuflan así con los árboles de la región y, ¿sabes? Entonces les sirve para cazar y camuflarse porque es un pueblo cazador, ¿no? Entonces esos detalles les van dando esa... En los detalles está la verisimilitud, ¿no? Digamos, la religión, todo esto son capas, digamos, que le van añadiendo, ¿no? Una vez tienes, pues, las primeras capas superficiales, ¿no? De dónde está dónde está situado, ¿no? La geografía, cómo está regido, la política, ¿no? Exacto. Y empezar a meter esos detalles que lo hace increíble, ¿no? Pero luego Dani ha dicho otra cosa, ¿vale? De Dudy, que ya ahí me ha flipado y lo he ligado un poco con una cosa que ha dicho Jordi también, que es lo de construir un mundo de forma colaborativa. Al final no deja de ser un juego en sí mismo. Y en eso me retrotraigo a un juego, a Microscope de Ben Robbins, ¿vale? Donde al final lo que es un poco también el rollo de un world building. De hecho, yo hace tiempo que te propuse, Dudy, que me molaría hacer un Microscope un día de Vidriolis. Hay que hacerlo. O sea, yo pensaba hacer hoy una pequeña construcción de unas zonas de Vidriolis. ¿La hacemos en plan fugaz después o qué? El tema es que al final con Microscope lo que tú estás haciendo es pones una fecha de inicio, digamos, ¿no? Lo primero se decide a qué se quiere jugar, ¿no? De qué va a ir la partida, de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces ahí ya entre todos nos estamos poniendo de acuerdo de qué es, cómo es este mundo, ¿no? Luego se empiezan a poner en la paleta cosas que quieres que salgan y cosas que no quieres que salgan, sobre todo para ponernos un poco todos en la misma página, ¿no? Creo que es un ejemplo de sistematizar el world building colectivo de forma magistral, ¿no? Y luego a partir de ahí pues vas creando periodos. Dentro de los periodos creo que son épocas, escenas, y entonces ya pues vas construyendo todo el arco, ¿no? Toda la era, digamos una era de lo que ha pasado, digamos, en ese lugar. ¿Quién pone la primera piedra del mundo? Que es una cosa que decía el Jordi. Pues yo creo que en este caso, y lo guay, es que a lo mejor no haya una persona en concreto que coge y pone la primera piedra. Al estar hablando sobre esto de forma conjunta, se crea como ese círculo mágico, ¿no? Se crea ese bucle de creatividad colectiva en el cual empezamos a ponernos todos en la misma página y de repente alguien dice algo, pero es que eso lo estamos ya como un poco viendo todos, ¿no? Le está dando nombre a algo que estamos amasando conjuntamente y me parece muchísimo más gratificante que sentarte ahí en tu casa, en una esquina, tú solo, ¿sabes? A escribir. Que ojo, que también habrá quien le guste y me parece súper guay. Pero cuando algo que creas es de todos, cuando consigues que eso tenga ese sentimiento de pertenencia que hace que al final no es mi mundo en el que juega otra gente, ¿no? Esto del rollo de mis jugadores, yo es como se me hace un poco ya cada vez más difícil de tragar y creo que mola que sea lo que estamos jugando todos, la mesa, los amigos, todo más horizontal, digamos, y en este caso es igual. Sí, como bien dices, el world building colaborativo se basa sobre todo en la retroalimentación, porque lo que hacemos es retroalimentarnos con lo que unos y otros van exponiendo. Yo, por ejemplo, como herramienta utilizo muchísimo el tema de las comidas, bebidas, las fiestas que se dan, porque eso da un sentido de cultura que todos vivimos, porque a todos nos gusta la fiesta en algunos momentos. El comer bien, el beber bien. Todo ese tipo de cosas hacen que el mundo sea más compacto, porque une a los jugadores alrededor de una mesa, hacer una actividad muy simple que todos tienen que hacer. Compacto y creíble, ¿no? También es lo que hablábamos de los detalles que hacen que eso esté vivo al final, ¿no? Efectivamente, si los cazadores de tu región cazan jabalíes, pues habrá que preparar 50 recetas de carne de jabalí para que los jugadores prueben las... Claro, pero es lo que hablamos, ¿no? Más que igual habrá que preparar, habrá que ver a qué le apetece exponer a ese jugador, ¿no? Porque a lo mejor es el que te lo dice, ¿no? Porque a mí me apetece comer el jabalí que se comía el Asterix y el Obelix, pues eso es lo que quiero que haya en mi mundo, ¿no? En nuestro mundo. Perdón. Yo iba a decir
que me parece muy importante y es un detalle el tema de las preguntas, que es yo desde que ya no jugaba rollo, yo hago mi partida y vosotros la jugáis, que eso yo lo hacía antes y era horrible, porque al final es un poco de estás creando tu historia, al final los jugadores se van a ir para allá, para el templo y tienes que, en fin, que te va a dar igual y es un poco lo que ha dicho Merino de el world building también es como una falsa excusa de bueno, yo voy inventando mientras me van diciendo cosas, pero es muy interesante el hecho de preguntar, porque a veces el máster estás ahí y de repente, a mí me pasa mucho, que yo a veces improviso, pero improviso gracias a los jugadores. Es decir, yo pregunto cualquier cosa y pregunto, oye, ¿y este templo cómo es? Y el templo es así, asasa, y yo ya digo, vale, pa, pum, pum, y lo meto dentro del mundo improvisando con lo que me da la otra persona. Es decir, creo que improvisar, o sea, crear un mundo, es que a mí me sería muy difícil crear un mundo yo solo. O sea, me resultaría súper difícil. Y yo ahora me estaba acordando de la partida que nos marcamos tú y yo one to one de Ojos de Metal, chaval. Hostia. Que creamos el pueblo aquel y todo. El pueblo, la religión, cómo se hacía Hostia, esa la tengo grabada, tío. Madre de ¿Tienes Dios. grabada? No, la tengo grabada. Pues la tengo grabada. Y que fue de... Estamos aquí, yo tenía una idea, estaba con Ramón y dijimos, para adelante y a ver qué sale. Y creamos las aldeas, creamos los monstruos, creamos la religión, cómo funcionaba lo de los animales, que si los quemábamos para que... Unos ritos que había. Los ritos, bueno, una movida brutal, pero que al final... Como eran las casas, los ladrillos de la muralla estaban hechos con los huesos machacados de los guerreros que caían en batalla, tío. Sí, efectivamente. Sí, muy vasto, muy vasto. Y que eso, que a mí me gusta jugar preguntando, pero porque además de que soy un poco inútil en ese tipo de cosas, prefiero que, pues eso, que con las respuestas juguemos todos, porque a lo mejor yo pregunto, alguien responde, pero alguien mete otra cosa más por debajo y dices, hostia, esto a mí me gusta, y vas metiendo, pues eso, lo que acaba de decir Ramón, peldaños, ladrillos para crear un mundo muy guay. Pero poco más, yo quería poner aquí una cosa también de la partida que hice con Taral, con Mary, con Dudy, el susurro descarnado, que yo tenía en mi cabeza una cosa pensada. El Dudy me la lió, porque Dudy la lía. Pero gracias a eso hice un ejercicio de pensar ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Ejercicio de cordura. Pero fue muy interesante porque yo en mi cabeza ya tenía la historia porque es un Shadowshot, pero en cuanto Dudy se metió, también Meni dio sus cosas. Después el final de Taral lo unió todo. Yo con eso, o sea, si yo lo hubiera hecho solo, yo hubiera puesto mi idea de, mira, esta es la idea, la jugáis y llegamos al final. Si no hubiera habido esa construcción dentro, porque para mí eso también es world building, esa construcción poco a poco dentro del juego, como habéis dicho, de las escenas, del lugar, de los personajes, que los vas conociendo, aunque sea a menor nivel, no como un mundo en concreto, pero sí en una escena o en un pueblo. A mí me pareció, o sea, es que fue brutal. O sea, esa partida yo me pasé de puta madre, sufrí un cojón, sufrí muchísimo, porque yo quería que saliera bien, pero es verdad que me ayudó mucho Dudy. Eso Taral y Mary no lo saben, pero la tarde anterior a la partida estuve con Dudy pensando y construyendo a ver cómo coño montábamos esto, porque Dudy la había liado que te cagas. Pero fue muy, muy divertido, muy divertido. Crear el mundo con él, con ellos a la vez, el final. No sé, a veces, no sé, creo que es que no sé si decir esto, pero creo que el world building también tiene que ver con esas cosas tan pequeñas, ¿no? O sea, la construcción de... Bueno, es que es world building de mundos, pero también tiene que ver con cosas pequeñas, ¿no? De historias. ¿O no tiene que ver? ¿Vosotros qué creéis? Es que hay... No, Mari, por favor. Bueno, antes de nada, ya que ha sacado Sayora del Susurro, o sea, es mi three shot favorito. Bueno, four shot de la vida. Four shot. Es una de mis partidas favoritas que he jugado, y eso que fue todo improvisado. De una noche, vamos a jugar. Pues nada. Madre mía, que yo lo que quería... Pobrecito. Yo lo que quería decir es que también me gusta mucho cómo los PJ y PNJ, voy a poner por ejemplo de Vidrioli, con sus decisiones y propósitos pueden también hacer cosas que por consecuencia de ello cambia el mundo. Por ejemplo, todo lo que vivió Feyre de Norraya del Mar y la Ciudad Dorada
y ya luego cuando salieron, más luego el encuentro con Aralia, les ha hecho decidir que quieren hacer una rebelión que ya de por sí representa que va a cambiar el mundo. Y luego el grupo de Solomon, de Ganagua y tal, cuando han visto que Rumba estaba a las puertas de la muerte, fueron en búsqueda de algo para poder curarlo, y ya se encontraron el ojo Ruka, y luego ya el proceso de llegar a ese sitio lleno de Firbolgs que lo alabaran, ya lo consideran un dios que va a cambiar todo, va a cambiar el mundo y va a hacer que la guerra pare y que todo vuelva a ser la paz como antes, ¿no? Entonces, ¡Oh, no! Bueno, se supone, está dentro de su cabeza, ¿no? Yo como jugadora y tal. Y eso, la idea está ahí, también con esos pequeños actos y decisiones, pues están cambiando los personajes, el mundo en el que viven. Me parece fantástico. Porque Que es parte de la diversión. Eso no lo tenías planeado, ¿no? Tú no tenías que Ramón iba a convertirse en el rey de esos seres en la sesión 0, ¿no? No, Bueno, si eso eso lo surgió hablamos. con una Hicimos un conversación world que building tuvimos, hicimos que creo- aquí. No, pues, empezamos a hablar. Habla tú, Ramón. No, por favor. No. No, es ¿Serio? que creo que en ese momento Jordi se había ido, ya está. Es lo que iba a decir. No. Sí. Sí, Ramón, algo explícalo. de eso pasó. Porque iba a cuento de lo que vas a decir ahora. El world building post partida o el world building que se puede hacer antes de una partida, si eso, cómo hacerlo o qué se... Porque tú puedes proponer cosas, pero luego en la partida pueden no suceder exactamente, pueden suceder cosas similares, porque claro, en la partida todo puede suceder. Yo creo que en ese caso en concreto fue una cosa muy que Dani tenía una idea un poco, ¿no? De cómo era aquello que... Entonces ahí nos empezó a comentar, oye, pues mira, aquí hay unos bichos, ¿qué tal? Y entonces saltó uno, sí, porque si aquí hay las gemas estas, hay unas que son como bichos y hay una de cada color, y el otro, hostia, sí, y además tiene una máquina y no sé qué. Entonces fue muy guay, porque fue un poco el rollo este de juego que decía Dani, ¿no? Un poco uno suelta una china y ahí empieza todo el mundo ahí no dejan hablar a mí, que me toca a mí decir lo que quiero hacer con la máquina esta. Y jugamos a hacer una construcción del lugar en el que íbamos a aparecer en esta aventura. Y así, jugando o con ese lugar, surgieron cosas que no estaban relacionadas con el lugar, sino que estaban relacionadas, como hemos dicho antes, con las costumbres, con los lugareños, con la forma en la que se movían, cuáles eran sus decisiones, por qué hacían lo que hacían. Incluso cómo se reproducían. Incluso cómo se reproducían, que aún no lo hemos dicho en la campaña, pero tocamos esa parte. O sea, cualquier tipo de cosa. Por aquí tenía abierto porque me parece que este tío es un crack y nombra cosas muy chulas, que es el chico este de estos rolósofos, se llama Ciro, creo, ¿no? Ciro. Y tenía aquí un listado de un montón de cosas que tiene en su página, rolosofo.com, que os la recomiendo que entréis y echéis un vistazo. La ciencia del rol, alguna vez. ¿puede ser? Rolosofo.com. Ese es el blog. Ese es el blog, no, pero esta es su página web y está muy chula porque entras y ahí, o sea, tienes de todo. Ciro, eres un crack, si nos escuchas eres un grande, un besito enorme. Y tiene aquí la creación del mundo, por ejemplo, pues a ver, tocar cómo es la geografía, por qué esa ciudad está ahí, qué come la gente, que eso también lo hablamos, a quién o qué veneran, fíjate, ¿hay algún tipo de magia? Es cómo funciona, ¿son practicantes de magia aceptados, temidos, perseguidos? ¿Qué lenguas hay en ese lugar? ¿Cuál es el nivel de tecnología? ¿Quién gobierno manda? ¿Cómo viven las clases? Bueno, la cuestión es que lo que define es lo que dijo Ramón muy bien al principio de toda esta conversación que hemos tenido, que es las preguntas, ¿no? Hacer preguntas, no, perdón, sí, lo dijo Ramón, hacer preguntas a los jugadores sobre eso que quieres construir e ir creando. Y lo que yo iba a decir en base a esto es algo que Sirio nombró hace poco en un vídeo que viene con el tema de toda la filosofía esta del taoísmo, y es el poder del vacío. ¿En qué sentido el poder del vacío? El poder de lo que no existe. Al final nosotros estamos aquí y estamos continuamente contemplando la vida y tal y eso, ¿vale? Y en un juego de rol nos pasa que al final estamos jugando con nuestra propia forma de ver y imaginar a través de nuestra mente. Cuando creamos cosas desde el vacío que no existen,
sencillamente estamos como evocando pequeñas cosas que salen en ese vacío. Pero siempre está ese gran vacío ahí que te permite construir y construir y construir sin parar y haciendo que unas cosas hilen con otras, que es lo que hicimos en la construcción esta. Pero lo bonito para mí de esa construcción que hicimos es que está condicionada a lo que ya hemos vivido. Es decir, que no es tú puedes hacer una construcción de cero, ¿eh? Si te puedes poner, vamos a crear un mundo de cero y vamos a pensar si es un mundo así o así. Pero la construcción seguro que la construcción que hicimos de esa ciudad subterránea, estábamos de alguna manera aportando ideas en base a cosas que habían ocurrido ya en Video Release. Y eso es súper chulo, porque estábamos buscando la coherencia, estábamos buscando aportar cosas que tuvieran un pequeño hilo de unión con cosas que habían pasado antes. Y puede ser que lo hagamos conscientemente o inconscientemente, pero estoy seguro que lo hicimos. Y que continuamente, a medida de que avance la campaña, vamos a procurar, pues, porque es súper chulo eso, hacer un flashback, retomar algo de que ocurrió hace tiempo, traerlo al presente, unir algo que ocurrió con algo que va a suceder, buscar los orígenes de algo que nos encontremos, que tenga que ver con otro. Y de esa manera ir buscando esa línea, ¿no? y esa coherencia. Eso me parece súper bonito, porque además de ser un ejercicio de improvisación y de esfuerzo por querer hacer cosas interesantes y divertidas, además es súper gratificante, ¿no? Como hemos dicho antes, cuando ves que de repente hay una coincidencia, hay algo en común entre tu personaje y alguien, o entre dos personajes, genera esa sensación de implicación, ¿no? y de inmersión. Es un poco esa magia del rol que a veces aparece de manera muy espontánea y otras veces aparece de manera como que ya se ve venir que va a pasar, ¿no? Como que estamos todos ya viendo venir que va la sesión en esa dirección. Y entonces la mente golmena hace que todos pensemos que todos a la vez, ¿no? tengamos esa construcción de imaginación hacia la misma línea. Bueno, no sé, ¿queréis aportar algo más? Estamos en una hora y casi 10 minutos. Un último detalle que quiero aportar es sobre el tema de la coherencia que hemos estado hablando. Y es que muchas veces en el world building no se tienen en cuenta ciertas cosas que son básicas, como por ejemplo que el 70% de la humanidad vive a 60 kilómetros del mar, porque el agua es una de las necesidades básicas del ser humano y tienes que beber. Entonces necesitas suministros de agua. Al crear una ciudad no puedes crear una ciudad de la nada en el desierto. ¿De dónde saca esa gente su agua? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Que tienen a todos los clérigos de la ciudad preparando agua todos los días? Bueno, ahí entra la imaginación, porque claro, pueden haber dinosaurios espectrales o pozos subterráneos. Claro, el poder del vacío. Mira, por ejemplo, yo no puedo dejar de hablar de world building sin mencionar a Luis Montejano, que es el amo y señor de la creación de mundos para mí de nuestro universo rolero patrio, y precisamente su mundo desértico fue el de Tormenta de Fuego, y ahí te habla de un sitio totalmente árido donde hay unos grandes agujeros llamados los abisales, y en capas inferiores hay ciertos lugares donde crecen bulbos, algún lago lodoso subterráneo, muy poco agua, pero hay maneras de conseguirla. Es un bien preciado. Siempre hay forma. A lo que vamos es que puedes salir de... O sea, en cuanto tú creas una idea, surge otra a partir de ahí. Por eso he hablado del tema del poder del vacío. El poder del vacío lo que dice es que nada es imposible. Siempre se le puede dar una explicación a todo. Siempre puede haber una explicación para todo. Siempre se puede construir una explicación para cualquier situación. Y vamos a dejar que nuestro gran Visatis y nuestra gran Mary nos diga algo que han hablado menos, tío, y me está doliendo en el alma. Seguro que tienen muchas cosas que aportar, estoy seguro. Mary, ¿quieres tú? Nada, tira tú. ¿Sí? Bueno, no, es que me resulta muy interesante escuchar, o sea que no hay problema. Sí. Pues yo para añadir alguna cosa más, y quizá yo también a modo de mi resumen, pues está muy bien esto del colaborativo, y yo recomendaría, y ya enlazo y spameo con el libro que va a coeditar Ramón,
con el de técnica de improvisación para jugadores de rol, que en la mesa utilicemos el sí y el sí y además. O sea, sí cojo tu propuesta y añado esto, sí y además añado lo otro, entonces viene el otro y sí y además y sí y sí pero y añado otra cosa, y yo creo que es muy bonito. Yo eso se lo he visto hacer de forma magistral y cada vez que lo veo me da una envidia sana buenísima a la peña de Territorio Indie, tío. Tienes que ver el programa con Luis Montejano precisamente cuando están creando un enclave. Y es que uno dice una cosa, el otro se la compra y la amplía, el otro se la compra y la amplía, el otro le pone... Y no hay nadie que se contradiga en ningún momento, con lo cual te estás cebando de confianza constantemente a tu compañero y en el momento en que alguien dice, no, pero es que... sí que es verdad que a lo mejor si es una cosa, pues como decía tal, hablar de reinos enfrentados, si tú eres de ese reino y tal, pero si estamos todos de cero, sin que nadie haya de por medio ningún interés, y conseguimos ir cogiendo y sumando ahí, eso, tío, eso es un orgasmo de creación, tío, totalmente... ¿Y no crees, Rabón, que eso puede salir mal? Yo lo he visto hacer muy bien y anhelo hacerlo así, tío, porque me parece bárbaro, tío, bárbaro. Hay un principio que en la entrevista con Karen se comentó, que es que cuando se hace esto, procurar, era el símil ese de poner bloques pequeñitos. Es decir, no hay que poner un bloque grande de decir, esto es así porque tal, y enrollarte mucho en tal, y cerrar algo muy conceptualizar algo y cerrar. Claro, no vender el paquete entero. Hermético, esto lo he creado yo y lo pongo aquí. Habría que ir poco a ver qué podéis hacer con esto. No, sino como dejar algo ahí como muy abierto, que el otro le pone otro bloque pequeñito encima. ¿Entendéis el símil, no? De yo, mira, cortas, ideas abiertas y poco a poco ir cerrándolo. Me acuerdo perfectamente de uno de los ejemplos que hacían los de Territorio Indie, ¿no? En este momento que hablaban como de sí, nos imaginamos un mundo en el que hay restos de una guerra, sí, hay trincheras, decía el otro, ¿no? Decía, a lo mejor esto lo decía Fada, pues Pedro decía, sí, es verdad, hay trincheras abandonadas en medio de la calle, y luego decía, sí, no, pero no son trincheras, son como socavones, y entonces ahí hay gente que se ha metido en estos sitios como intentando aprovechar las ruinas antiguas de estas trincheras para, entonces todo esto lo iban, y de repente al final Fada dice, sí, y hay unos monstruos, no, decía uno, y hay como una especie de búnkeres que además son móviles, y dice, ya salta afuera y dice, sí, algunos les han llamado los erizos o los no sé qué, y es como, o sea, en ningún momento nadie ha contradecido lo que decía el otro, han ido sumando hasta crear una puta maravilla, tío, que un monstruo, pero que tiene sentido, ¿no? Que crea cierta coherencia. Yo creo que para eso se necesita sinergia entre los jugadores. Exacto, todos tienen que estar ya un poco preparados y concienciados de que van a hacer eso. Si no, y la sinergia ayuda, pero la confianza, la educación, el no creerte que lo que tú vas a decir es mejor que el del otro, ¿no? Tener los canales abiertos, ser amable, ¿no? Y recibir la propuesta de tu compañero como que es un regalo al fin y al cabo que te está dando, es muy de impro eso también, ¿no? Sí. La verdad que el World Building es una propuesta mucho más generosa que el Railroad. Cuando un máster dirige un Railroad en el que el caminito es recto y los jugadores no se pueden salir, puede ser una buena herramienta cuando empiezas como narrador o máster, pero pasado un tiempo se te queda muy corta. Lo que te aporta una aventura one shot, dices, sí, está muy bien la historia, pero es que yo he encontrado otras 10 historias alrededor de esta historia que pueden circular a la misma vez. Y entonces es cuando todo cambia. O el me hubiera gustado, ¿no? Acaba la partida. Ostras, me hubiera gustado que... Sí. Te quedas con el easy. Claro, sí, y a partir de ahí... No Yo opino que para que ocurra la mente de Colmena, pues es bastante difícil. O sea, lo que habéis estado diciendo todos, tiene que ser una mesa que ya haya cierta confianza, que más o menos vayáis por los mismos tiros y tal. Yo siempre tiro de ejemplo porque creo que es más representativo y se entiende mejor. Por ejemplo, precisamente Susurro, el momento de la tarta, no sé si te acuerdas, Sayo, que dijiste, ¿de qué color es la tarta? Y toda la partida había estado diciendo rojo. Esto es rojo. Esto en la cabeza ya era de Colmena y rojo. Fue como una manipulación por su parte, en plan, ¿de qué color es la tarta? ¿De qué? Llegó a decir otro color. Eso yo no estaba ahí. Pero ya dije la tarta roja, dije esto ya, el rojo tiene una representación muy importante en esta partida y quiere decirnos algo, y eso ya está a la interpretación de
de los que lo están viendo. Y me parece magnífico. Yo también ¿Y cómo tengo crees? Sí, di. Iba a hacerle una pregunta a Mary. ¿Cómo crees, Mary, que se puede crear en un grupo que no tiene ningún tipo de cohesión? ¿Cómo crees que se puede crear una sinergia en un grupo con, o sea, con poca relación? Porque eso es interesante. Hombre, dentro de la propia partida, ahora mismo no sabría decirte, pero yo creo que intentaría un poquito que rompieran pre-partida y eso, una sección 0 para que se fueran conociendo entre todos, que se rompiera el hielo y ya pues animar un poco, pues eso, que se conozcan un poco, que conversen, ya ni siquiera tiene que ver de rol de partidas, que hablen de otras cosas, y quieras que no eso, pues genera un poquito de confianza. Yo qué sé, por ejemplo, yo he empezado hace poco a jugar a las minas de Fandelver y solo conozco al Master que es Paz. El resto son amigos suyos, yo no tengo nada. Hemos jugado 3 veces y simplemente con la sección 0 yo ya me sentí como si hubiera jugado con ellos toda la vida. Porque hubo un buen rollo y un respeto y somos todos novatos, así que aquí no hay prisa por aprender, no vamos a juzgarte por hacerlo mal y tal. Que esa es otra cosa. Uy, mira, me están saliendo más cosas. Que no te sientes juzgada ni nada, pues te da también mala pie, porque eso es lo que me pasaba a mí mucho al principio. Hoy soy novata y ya no dirigir ni se me ocurría entonces. Decía, bueno, ¿cómo voy a dirigir yo a gente que hace estas maravillas por YouTube, por favor? Yo jugaba y decía, pero ¿cómo voy a ponerme yo a la altura de esta gente? Y luego te das cuenta de que no son dioses, ¿vale? Que son gente como tú, como yo, que juega a rol. Lo que pasa pues que es más conocida porque lleva más tiempo que tú. Lleva 20 años, yo llevo 1 año, ¿vale? Son dioses con pies de barro. Y somos todos iguales. Una cosa que te quería comentar, Mary, a esto que dices, es que luego fíjate que también pasa a veces con grupos que no se conocen mucho, que por ejemplo, cuando jugamos Carpino, entre vosotros tú conocías a Vis y no habíais jugado nunca juntos, pero a Paloma la conocía Vis de haber jugado, creo, una partida en verano, y luego a Fran tampoco lo conocíamos mucho, y se dio un poco ese rollo, ¿no? De la monja, que fue lo primero que describisteis conjuntamente, nos acompañó toda la partida, por ejemplo. Pero porque hubo mucho cachondeo, o sea, empezamos ya... Tú no te dabas cuenta, no sé si tú te dabas cuenta, Ramón, pero en el chat, en este mismo chat... Sí, pero no en la primera partida, fue en la segunda ya que empezasteis a chupar piedras y mierdas de estas por el camino, tío. En la primera... No, pero yo lo digo por las extrañezas, digo porque estábamos de fondo, verás tú, ¿qué va a salir la monja? Yo lo veo, no sé qué. Y ya empezábamos con el cachondeo y claro... Sí, pero claro, la monja al fin y al cabo fue lo primero, como quien dice, ¿no? De la partida, y sí que es verdad que ahí, sin apenas conocernos, se dio un algo guay. Igual le quiero decir con esto que igual hay métodos y hay ejercicios que lo pueden favorecer seguramente. Los ejercicios de improvisación hay un montón. Como calentamiento está muy bien, son muy chulos y no tienen por qué ver con la partida, pero sí que ayuda a conocer cómo son los demás, ¿no? Claro, una sesión 0 que nadie se conoce entre sí, no sabes nada, ¿no? Entonces unos ejercicios antes de empezar estarían bien. Bueno, chicos y chicas, me parece que hay que ir cerrando esto, ¿eh? Hombre, no... Así que hacemos siempre una ronda final de conclusiones del debate, de qué os ha parecido, de qué os ha gustado más, no sé, por lo que queráis decir. Y también, a quien le apetezca, una recomendación sobre un canal, Bueno, aquí, pues, quien quiera decir algo también. Y si en lugar de ronda final al uso, hacemos lo siguiente, una especie de sí, pero vamos a acotarlo para que esto no sea una vorágine ya interminable, en plan, saquemos un lugar de vidriolis, por ejemplo, ¿no? Y que cada uno añada una capa, un lo que sea, y vale, con una frase de cada uno, con una frase de cada uno, cerramos una vorágine final, ¿vale? Lo digo para dejar a Dani con las ganas, tío, que yo sé que quería ya, a todos nos hace mucha ilusión también. Una ronda de cierre y luego hacemos eso y acabamos con eso. No, podemos hacer las dos cosas también. Yo era por no alargarnos más de la cuenta, ¿no? Pero yo por no dejar el debate aquí. Ok, venga, pues cierra y hacemos un world building aparte. Venga, claro. Venga, comienza tú. Vamos. De debate. Que Ramón no nos quiere dejar que irse a la cama. No, al contrario, yo por mí podemos estar 3 horas, ¿eh? Nada, un cierre. Let's go, baby. Un cierre y hacemos para acabar el ejercicio, si os parece.
Ok, he entendido bien. Recomendación de algún canal o alguien de la comunidad y algo para cerrar. Del debate, sí. Y conclusión, vale. Venga, Visatis, dale ahí las conclusiones. Bueno, pues un poco lo que había dicho antes, ¿no? El apoyarte en tus jugadores, el sí además, el sí también, el sí pero, que también está chulo, ¿eh? Porque puede crear conflicto. Y que no se tenga miedo. Que no haya miedo. Yo también me veo mis primeros años de máster y jugador como que puede costar mucho, ¿no? Esto. Pero hay que intentarlo. No hace falta empezar por un mundo, se puede empezar por una aldea. Y a partir de ahí disfrutar. O sea, adelante, que merece mucho la pena. Sayo, dinos. Me has pedido así desprevenido, creía que aquí iba otro. Pues yo, pues nada, que primero que ha sido un placer estar con vosotros aquí. Lo siento por la sayada del otro día de Vidriolis. Pero sobre esto en concreto se han dicho muchas cosas interesantes, cosas que se quedan aquí, que se pueden utilizar más tarde para sus cosas cada uno. Y sobre concreto de world building, es que en BIS lo cerrado muy bien, es apoyarse, las preguntas y sobre todo que ya no solo el world building es un ejercicio que hacemos para compartirlo todo, sino que el propio rol en sí es para compartirlo. Entonces, si ya compartimos el juego, ¿por qué no compartimos los mundos, los personajes, las escenas, las situaciones, etcétera, etcétera, etcétera? El dinero, la cuenta corriente. El dinero, efectivamente. El orden que estamos, Sí. Ramón. Y ya está, eso mismo. Yo solamente voy a remitir a una cosa que precisamente decimos en una de las, creo que es de las... No, es una de las partidas del Nido Vacío, que tú dices, es que voy a proponer una cosa, pero es que no sé si va a molar, y Pedro te dice, propon, hombre, proponer es gratis. Propon, hombre, proponer es gratis. No te cortes, di lo que te apetezca y lo que... aquí dentro no hace nada, sácalo y hablemoslo entre todos, tío, y no tengas miedo porque... Pero fíjate, yo Fada no lo conocía de nada, nunca habíamos hablado, y era una manera de con mucha camaradería, decirle, ¿te parece si propongo algo que...? Y entonces él dijo, sí, pero... a tope, sí. Y dije, bueno, vale, guay, pues venga, vamos, ¿no? Claro, no, es que pero estamos hablando de dos personas que precisamente viven de esto prácticamente, ¿no? De la colaboración, pero que el concepto, que proponer es gratis. Sí, genial. Ese es mi cierre, tío. Taral, ¿qué nos dices? Yo voy a añadir una frase. El world building colaborativo es al rol lo que el 2.0 en la informática. Para mí el world building colaborativo es elevar el rol a su máxima exponencia, porque ya no solo compartes la partida, sino que compartes el mundo, y es mucho compartir, y nunca me cansaré de compartir con vosotros. Qué bonito. Pues yo siempre hablo, cuando hablamos de rol y hacemos debates, siempre hablo de co-crear, de crear entre todos. Y muchos de vosotros durante el debate habéis estado comentando en la microcreación, ¿no? El crear una escena, el crear un detalle, que de algo muy pequeño se puede ir a algo muy grande. Y en la creación de mundos, pues sí, yo creo que se abraza todo, ¿no? Es decir, desde crear el mundo, crear la raza, la religión, las especies, por dónde sale el sol o por qué las hojas se caen de los árboles, pero también las costumbres, las relaciones y todo eso que creamos cuando jugamos a rol, ¿por qué no también es world building, ¿no? Es decir, no solo es definir, sino también empezar a relacionarse y el trasfondo de los personajes, que también se ha hablado, que también eso es co-crear y también es construcción de mundos. Dudy, ¿qué tienes para cerrar? Sois unos cracks. Habéis dicho casi todo lo... lo único que puedo resaltar así es que es el tema de, aparte de todo lo que habéis comentado, que genial, el tema de sentidos libres, de aportar aquello que queréis aportar, que también lo ha dicho Ramón realmente, con esta frase que ha soltado de Pedro. Y sencillamente, pues,
jugad y haced que el hecho de crear una ambientación, no solo de crear el mundo, sino de crear la ambientación, de crear el tiempo en el que estáis, de crear el lugar en el que vais a rolear, sea también un juego. Es lo único que puedo aportar. Y Mary, para acabar. Me he quedado atonta con este temazo de Leonor de fondo, lo siento, perdón. Vale. Sí. Pues yo también quería decir, puede que no sé si le servirá a los máster novatos, porque a mí me sirvió en su momento, y relacionado con el world building. Puede parecer más cómodo irte a un sistema en el que te lo dé todo hecho, que esté ya hecha la ciudad, el mundo y todas estas cosas. Pero yo, que siempre he sido muy loca, yo me he lanzado directamente a crear aventuras en que el world building lo estoy haciendo yo. Y a mí me da mucho miedo dirigir al principio. Yo decía, ¿cómo voy a poder dirigir con lo que hay fuera? No voy a ser capaz. Y siempre me decía todo el mundo lo mismo. Pero dirige. O sea, si tienes miedo de cagarla, dirige, que la vas a cagar Hiromi, de hecho, me dijo esto. Un besito si no ves. Dirige porque cagarla la vas a cagar la primera, la segunda, la tercera y un montón de veces, pero échate para adelante, que habrá un momento que aprenderás a disfrutarlo, y cuando aprendas a disfrutarlo se te va a olvidar todo. Y yo de hecho pues ahora estoy escribiendo una partida para ratas en el que tengo que describir, es un restaurante pequeñito, o sea, no tengo que hacer un mundo. Y para la gente que empiece con el world building, que no se agobie, que sí que es mucho trabajo y que necesitas tu tiempo, pero no te agobies, no te pongas una fecha, tengo que tenerlo tal. Tú a tu ritmo y poco a poco irás viendo cómo vas mejorando, y que lo que parecía una pesadilla pues se va a convertir en una partida que vas a dirigir y vas a estar súper orgullosa de ella luego. Súper orgullosa de ello luego, perdón. Muy bien, pues nada, ¿alguien quiere recomendar algo? Y a continuación que empiece la ficción, ¿no? ¿Alguien quiere recomendar algún canal? Aparte de... Staral, ¿recomienda tú a alguno de Twitch? Está silenciado. Está silenciado, mi amor. Las manías de los mutes, perdón. Yo quiero recomendaros a todos que os paséis por el Templo del Rol. Ay, el super porque ahí os estamos esperando para World Building, para rol y para lo que haga falta. Porque bueno, al final es un grupo de amigos que se juntan. Esa taberna ahí supongo siempre frecuentada. El enlace abajo en la descripción. Y estáis todos invitados a formar parte de nuestro grupo de amigos, así que si somos más, pues mejor, así somos muchos más, podemos montar más partidas y conocer más gente que haga partidas de rol más guays. Ya está. Ahí estamos. Pues si os parece, Dudy, empieza a poner el primer ladrillo de este ejercicio que vamos a hacer así entre todos. Ok, pero ya así, ¿bumba? Sí. Vale, let's go. Pues lo primero que voy a hacer es enseñar un mapa. ¿Ok? Lo voy a mostrar aquí en la pantalla. Share screen. Screen is ese. Share screen. El segundo, tienes que darle al segundo. Vale. Creo que se está compartiendo, ¿no? Ahí está. Ok, perfecto. Un segundo, voy a sacar esto de aquí y ponerlo aquí. Eso. Lo que yo quería comentar es para todos, es que creo que una buena localización para crear, que está muy cerca del lugar en el que ahora mismo nos encontramos y la que aún no hemos explorado, son los Montes de los Heraldos. Es un lugar montañoso que se encuentra entre los desfiladeros Q, donde ya han estado nuestros personajes alguna vez, Alazam y precisamente el bosque de los Tres Soles. Está en medio de todo ese lugar. Entonces, yo propongo que creemos los Montes de los Heraldos. ¿Qué os parece? Podéis proponer vosotros también lo que queráis, ¿vale? Me mola. Vale, los Montes de los Correcto. Heraldos, ¿no? Lo tenemos aquí abajo a la izquierda. Está aquí. Si queréis, lo que puedo hacer se ve. es... Ya está compartida, no os preocupéis. Vale. Si queréis puedo ampliar hacia esa zona. Veamos, ¿no? Vale, perfecto. Sí. Sí. Amplío la zona para que se vea así Alazam, los desfiladeros Q, Dintel, Ay, pero está muy cerca, Estibelio. ¿no? Estos son lugares... Claro, estos son lugares
La Sierpe Blanca está aquí. Este es el lugar donde nosotros estamos ahora mismo en la aventura. Aquí está la Sierpe Blanca, el Bosque de los Tres Soles, Sauce. Aquí arriba está Frontel, que es donde se quedó Dernora y Feyredir y Aralia, y donde parece que Aralia fue capturada y fue llevada a la Sierpe Blanca, ¿veis? Y aquí está Sauce, que aún no lo hemos descubierto. Está Hojarasca, está el Salto aquí al lado del río Alazam, la Ciénaga, Tibelio. Y yo propongo que nos centremos ahora en los Montes de los Heraldos, pero o si queréis vamos empezando por los Montes de los Heraldos y surgiendo a partir de ahí, ¿vale? Así que si queréis yo pongo una primera piedra y a partir de ahí pues vamos teniendo esta conversación. Dejamos de compartir la imagen, ¿no? Si os parece. Sí, para vernos las caras, ¿no? Claro, Sí, claro. Vale. Pues voy a dejar de compartirla yo también por aquí. Vale. Los Montes de los Heraldos, joder. Ok. Primero voy a poner una musiquita, que esto no lo hemos dicho, pero poner una música que te emocione o que te inspire. ¿Cómo vamos a seguir el funciona. orden? ¿Os voy diciendo yo el orden de pantalla o...? Tú marcas el ritmo, Jordi. Mira, lo hacemos por la letra del abecedario, ¿vale? Así no... Vale, es al azar. Jordi Lo acabo y de... sus órdenes, tío. D, Te dice luego qué la personaje M, tienes que llevar. luego la RA, todo. luego... No, Ah, lo no, digo no hubiese por no entrar ahí. No, voy yo, vas tú. No, como queráis, ¿eh? O el primero que... No, que por se favor, quiera- hombre. El primero que se quiera Bueno, apuntar también. estoy en sirve. orden y ya está. Ya vamos metiendo. Sería mejor. Charan, chan, 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 chan. O incluso aprovechar la vorágine de sí y además Sí. Es verdad. Vale. A lo loco podemos Ok. hacerlo también. Entonces, ¿quién empieza, Jordi? Tú decides. Empiezas tú. Dudy. Vale. Primera piedra. Let's go. ¿Jugamos con el tiempo? Sí. Juega con lo que quieras, Dudy. Ya nos iremos acoplando. Ok. Hace mucho, 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 mucho tiempo, los gigantes vivían y comandaban a las grandes hirdas, aún conocidas como cabras mitológicas, enormes. Aún quedan restos de ellas, escondidas en algunos montes, en algunos lugares. Los gigantes las pastoreaban y habitaban en un enorme lugar que estaba entre el mar y el bosque. Allí tenían sus hogares, allí descansaban y allí eran felices. Hasta aquí. Mary. Las montañas Otara, bien. eran un macizo granítico, una piedra súper dura, pero ellos tenían la habilidad para tallarla. Y dentro de esas montañas aún se pueden encontrar lo que algunos llaman cuevas, pero en realidad se trata de hogares de aquellos viejos gigantes que habitaban la zona. Unas cuevas enormes, de una altura para gigantes, con 3, 4, 5 salas talladas en su interior, pero que con el tiempo se han ido deteriorando y convirtiendo en algo más parecido a una cueva, con sus estalactitas y estalagmitas, que en lo que antes era un hogar. Sí, esas cuevas siguen ahí, efectivamente. Son un hecho pequeño de lo que fueron allá hace mucho tiempo. Pero sin embargo, los gigantes ya no viven aquí. Se dice que hubo una gran guerra, ya que los humanos querían algo que los gigantes poseían, que solo ellos sabían cultivar. Una especie de alubia mágica que te permitía viajar entre mundos. Por estas alubias, los humanos lucharon contra esos gigantes, hasta que no quedó ninguno. Y por eso se llama por eso el nombre de los heraldos, ¿no? Hubo una gran batalla.
los heraldos de todos los reinos de los humanos se unieron y subieron a la cima de esas montañas. Y asimismo los heraldos de los reinos de los gigantes plantaron batalla a esos centenares de pequeñas moscas que parecían, pero que al unirse todas en un solo puño, como cuando las avispas toman esas formas en los dibujos animados, consiguieron aplastar a esos gigantes, tal vez porque los superaban en número. Cultivaban las alubias, pero el drama de todo esto es que sin los gigantes las alubias no podían crecer. Los heraldos de los humanos, pocos de los que murieron allí, al igual que los gigantes, quedaron clavados los estandartes en las picas de las montañas. Estas alubias, de un color amarillento, si las comería un humano, las escupiría al instante. Están horribles, Bueno, no sirven para sería eso. como su cabeza de grande, tal vez, ¿no? Sí, hay que comérselas poco a poco, pero la gracia de esto es que hace mucho tiempo antes, estos gigantes creían que el único mundo que conocían era el interior de sus cuevas. Y estas alubias amarillas solo se podían cultivar en el techo de estas cuevas. Para ellos eran las estrellas. Estaban ahí y se guiaban por ellas alrededor de todos esos canales y túneles que había en el interior de las cuevas y de las montañas. Hasta que un día, uno de los más grandes gigantes, uno de los más gigantescos y titánicos de ellos, alcanzó una. Y se dieron cuenta de que no eran estrellas. Que tal vez había más allá afuera. Tal vez fue por esto que los gigantes se encontraron con los humanos. Y los humanos encontraron estas mismas alubias. Tal vez ese descubrimiento, que parecía el nuevo mundo, fue su propia destrucción. Guau. Es que seguramente un humano se perdió en las montañas y súper pobre y desvalido. Alguno de estos gigantes de fondo bonachón lo intentó poner a buen recaudo, a cobijo. Cuando volvió explicando esas aventuras, esas hazañas, lo que había vivido allí y lo que eran esas alubias, suscitó, sacó esa parte chunga, ¿no? de los humanos, esa codicia. Y lo que había sido, digamos, ¿no? un adoptar, un acto de generosidad para salvar a un pobre caminante perdido, se acabó convirtiendo en su propia destrucción. Pero ¿cuál era el poder de esas alubias? El de viajar entre mundos, ¿no? ¿Has dicho, Mary? El de... Ujú. Tal La vez gracia esté es cómo. relacionado con las pompas de jabón. Mucho tiempo. ¿Os quería saltar, Visadis? Sí, pero dale, no pasa nada. Vale. Mucho tiempo. Algún tiempo más atrás. Quizás unos cientos de años de todo esto que estamos hablando. Una enorme estructura metálica apareció en mitad de esos montes. Esa estructura metálica parecía haber roto una brecha espaciotemporal. Hizo que un sonido estridente resonara por todo el reino de Typhon. Aún está escrito en los libros como ese enorme estruendo rompió el mundo prácticamente en dos aquella noche. El trueno que parte el mundo le llamaban en los libros. Rutgar en Typhon, del que proviene el nombre de los Rutgas. Willow. Rutgar. También lo conocieron como el Rugidor. Lo curioso es que de esa estructura salieron unas pequeñas criaturas azules. Y ahí lo dejo. Willow. Acabas de romper. Hombre, yo creo que son los Vedalken.
Yo creo que son los Vedalken. ¿Vas tú, Jordi, o voy yo? Yo me tiro de cabeza, ¿eh? Tírate. Tírate. Esto hay que tirarse. Y aquellas criaturas que quizá en otro tiempo, más adelante, se conocerían como los Vedalken, salieron de esa estructura desesperados. Portaban en sus manos unas esferas que se movían y parecían que las querían esconder de algo que les acechaba. Esos Vedalken, esas criaturas, eran capaces de hablar con la roca. Sentían su vibración y la roca, la madre tierra, les dijo que debían dejarlas allí. Y en aquel momento, cuando dejaron las esferas en aquellas rocas, se convirtieron en estrellas que más adelante serían habichuelas. Y no solamente eso, sino esos Vedalken, cansados, desesperados, querían poner a alguien que las cuidara. Y fue cuando de esa misma ¡Tallaron roca, la puta roca! ¡Tallaron la puta roca! Fue cuando de esa misma roca crearon Jordi. Bueno, Jordi o quien quiera. Vaya. ¡Tallaron la puta roca, tío! Estos pequeñitas criaturas de color azulado tallaron la roca utilizando unas herramientas que se caracterizaban por tener gemas afiladas en las puntas. Unos drones voladores. ¿Unos? Unos drones voladores. Drones voladores. Con esas puntas que describes. Gemas brillantes, es decir, tenían herramientas, pues tenían unas picas con unas gemas afiladas de color azul, tenían unos martillos donde la pieza que amartillaba no era de hierro, sino era una matista, y utilizaban estas gemas para picar en la pared. Y una vez que acababan de picarlo con todas estas piedras preciosas, estas piedras destellaban, sacaban ciertos halos de luces que al rodear la piedra hacía que cobrasen vida estos inmensos gigantes. Los gigantes, por tanto, eran los que tenían el objetivo de proteger las alubias mágicas. El asunto fue que estos gigantes que vivían pues tranquilos en sus cuevas inmensas, cuevas grandísimas, incluso para ellos mismos eran esas cuevas muy grandes, cuidando a sus cabras, pues en algún momento se percataron que alguna alubia había desaparecido. Es decir, en algún momento, mucho antes de la guerra y mucho antes de que vinieran los humanos, una criatura, algún ser dio con ellos y robó algunas de esas alubias, utilizándolas, pues bueno, para algún propósito, para algún viaje que se pudo haber dado con esas alubias. Algunas de esas alubias se cristalizaron y se unieron a la roca. A la roca ya viva. Muchos nunca las han encontrado. Algunas de esas alubias fueron usurpadas por algunos seres y llevadas lejos pensando que tenían poderes increíbles. No sabemos si eso es cierto. Lo único que sabemos es que esas alubias fueron repartidas por el mundo. Algunos llamaban a esas alubias redondas como esferas de algunas formas increíbles. Pero quizás el nombre más afamado entre todos fue el nombre que le pusieron esos Rutkas. Ellos decían que eran las lágrimas de Aremak. No se sabe en qué momento, pero llegó el lugar en que estos seres azules tuvieron que partir al norte. No se sabe por qué decidieron cambiar el lugar. Y uno de estos, un hechicero, lanzó un poderoso hechizo por esta zona. Y desde entonces una espesa niebla cubre todas estas montañas. Dicen las leyendas que es porque parece que sí sobrevivió uno de estos gigantes al final. Y está escondido por esta zona, esperando encontrar una de estas alubias perdidas para volver a cultivar y alejarlas de los humanos.
sigue pastoreando esa manada de cabras gigantescas que fue el último regalo que estos Vedalken les hicieron antes de marchar hacia el norte. De una de esas alubias se abrió como si fuera un huevo de la creación, abriendo una puerta a otro mundo del que entraron esta manada de cabras gigantescas que harían compañía y a la vez protegerían a los gigantes de la montaña de los Herald. Pero en esa apertura, en ese portal, aparecieron otras criaturas que al llegar a la cueva salieron volando rápidamente y se escaparon. Vinieron de esos mundos desconocidos y entraron dentro de Vermel por primera vez. ¿Cuáles eran esas criaturas? Me imagino una de esas criaturas aladas. fue una especie de sombra. Una sombra inmensa que se introdujo en el interior de la tierra, allá en el norte, en las montañas. Algunos decían que era un demonio, un dios del inframundo que consiguió traspasar a través de las burbujas y esconderse en algún lugar en el interior de estas montañas. ¿Pero realmente lo era? ¿Realmente lo era? ¿O era uno más? Un pobre vapuleado, un alma perdida del mundo en el que venía, tal vez el más bajo de los estratos de ese mundo, que salió herido y trata de recomponerse en algún lugar. El tema es que la más ínfima de las criaturas que se coló por esa brecha es más poderosa que muchas de las que habitan este mundo. Quiero volver con el gigante, porque el gigante guarda algo. Él es el guardián de las palabras. Guarda todo el conocimiento que los gigantes reunieron, pero no lo cuentan en palabras, sino en canciones. Todo el conocimiento de los gigantes es una gran colección de canciones en las que cuentan todas sus sagas, y él todos los días se las canta a sus cabras. Cada vez que canta canciones, suenan truenos en las montañas de la muerte. Que parecen lamentos desde el pie de la montaña. Y la niebla se espesa. Pero ese gigante que permanece oculto en la niebla... Vis, mete codos, tío. Sigue ahí escondido, ¿no? Y también canta, ¿verdad? Sí, pero no canta siempre. Como cantaban sus... Solo en algunos días. El gigante no está solo. Está solo. Antes de que esos seres azules se fueran, antes de que los Vedalken se fueran de alguna forma de este lugar, aunque no sé si sabemos cómo, crearon unos seres, unos curiosos y extraños seres metálicos que dejaron escondidos en un enorme castillo en lo alto de la montaña, de las montañas de la muerte. Ellos lo llamaron los homúnculos. La gente no se acerca allí. La niebla lo ocupa todo. Y dicen que te vuelve loco. Tal vez uno de los efectos secundarios de ese hechizo del pasado. Cada vez es menos poderoso. El tiempo pasa y el poder se agota. Hay algunos habitantes de algún pueblo cercano que aún escuchan esas canciones, esos truenos. Algún día sí, algún día no. Pero sobre todo, las noches de luna nueva. De luna roja. En los que además parece como si una sombra, justo en esa noche, pudiese tapar la luna. O se viese la silueta de una sombra. Algunos dicen que es un ser de otro mundo que habita bajo las montañas. Son leyendas. No los días más soleados, todavía se puede ver esa estructura brillar desde el azán.
una inmensa estructura de metal a la que nadie ha podido acercarse, pues la niebla te vuelve loco o te atrapa. Nadie se acercaría. Se asoma. Menos el Bis. El Bis se va a acercar ahora ya a decir algo. Bis, esa estructura se asoma por encima de la niebla, se ve, pero hubo alguien, ¿no? Que dicen que consiguió llegar, pero nunca más se supo de él. Bueno. La torre de los homúnculos, como así la llaman. Los Vedalken dejaron aquellos 4 seres, pero lo que no se esperaban eran que aquel ser... 5, pues 5, añadamos uno más. Lo que no se esperaban es que aquel ser que se escapó por aquella abertura y fue a parar a esas montañas, consiguió el poder, ese apestado consiguió el poder de esas 5 criaturas y convirtió a toda la cordillera en lo que ahora se conoce como la muerte helada, donde el frío mata a quien intenta llegar y donde los magos quieren conseguir su poder. Pero volvamos a ese momento en el que aún estaban viviendo los gigantes en las montañas de los heraldos. Algunos de ellos empezaron a tener descendencia de una casta muy diferente. Cuando tenían hijos, salían unos seres muy pequeños. Estos pequeños seres, hijos de los gigantes, empezaron a tener que aislarse de los gigantes, y cuando llegó la Gran Guerra, se escondieron. Se escondieron y fueron hacia el bosque de los 3 soles y huyeron hacia una gran montaña conocida como la Sierpe Blanca. Allí se escondieron para siempre, y es como se formaron los únicos hijos de los gigantes que se conocen en todo el reino de Typhon, los Genborgs. A la cama. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Que no está nada mal, ¿eh? Estamos ya un poquito... Hemos spoileado Vidriolis a tope. Sí, No te creas, ¿eh? No, ahora tenemos que para construir nada. nosotros por encima. Claro, hemos hecho un marco solo, ¿eh? No te digo nada y te lo digo todo. Esto en el fondo ha tenido algo de world building al fin y al cabo, porque es verdad que hemos montado esta parte del mundo y ha tenido mucho de juego también, que es lo que decíamos, ¿no? Lo que hemos estado diciendo un poco. Ha tenido mucho de un storytelling improvisado aquí a lo loco entre todos. Yo te digo que estaba a punto Y de es ponerme world building. a improvisar, ¿eh? En plan, me pongo a hablar como Porque soy el gigante de las me he visto hablar, ¿eh? O sea, te lo juro, se ha dicho, me meto ya. Pero y lo es que yo me pongo a refería jugar, que ¿sabes? está en Para relación con cosas que hemos hablado anteriormente que queríamos hacer. Que es... Venga, ya se nos va la olla a contar haciendo el Predator. Ahí está. Y que mola darle un poco más de profundidad, ¿no? Y darle un poco más de sentido. Está muy bien. ¿Sabes lo Es que que- a mí me gusta, ¿vis? Se me ha adelantado Dudi, porque yo iba a decir que salían esos bichos de la nave metálica, pero Bueno. A mí me Pero a mí- parecía mucho que o del portal o de alguien que había ya allí. Del portal. Y al volver, ver aparecer un ser alado, como decía antes, que era la mantícora, ¿sabes? La mantícora Que no tienen por qué aparecía ser ahí alas. de un portal. El hipogrifo también. Saliendo por ahí. Yo también iba a ir a por los alrededores, porque claro, todo este pifostio de cosas ha tenido que ver con los alrededores, los pueblos, o sea, los lugares. Al La final nos hemos organización. centrado más en las montañas de los heraldos, y en las montañas de la muerte blanca. Pero yo O sea, creo hemos que- narrado yo ente- tanto. Yo entendía Yo me voy que a poner. la Sí, sí, La dale, premisa era la montaña de los heraldos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Yo me voy a poner Solo que- aquí a improvisar que era un niño llegando al al bosque Tú lo que quieres en la es jugar, sombra. Sayo. Bueno, Pero fijaros, Vamos que nos ponemos, chaval. Fijaros, Nos por ponemos nuestra y nos cabeza- ponemos y aquí hasta la... Por nuestra cabeza han pasado muchas ideas, pero no las hemos lanzado porque hemos pensado que no iban en línea, ¿no? Es decir, hemos sabido parar algunas y otras sí que ponerlas y compartirlas, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos estado hablando hoy. Hay una cosa que no he narrado. Bueno.
me callo. Y acabamos. Estas criaturas azules volvieron después de mucho tiempo y tuvieron que salir de esa niebla para volver hacia esa estructura metálica que aún seguía en el Monte de los Heraldos. Spoiler alert. Se introdujeron en el interior de esa estructura metálica y pues esa estructura salió hacia arriba. Al salir hacia arriba, estos seres soltaron unas especies de semillas desde esa estructura, como si al subir y viajar hacia otro lugar, viésemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sabemos cuántas exactamente, pero muchas semillas de un color etéreo empezaron a esparcirse por todo este lugar, cayendo como si fuesen lágrimas. Y así acabamos la ficción de hoy. Vamos a dejarlo ahí porque no sabemos qué son esas cosas. Lo sabía. Los meteoritos, ¿no? Los meteoritos, los putos meteoritos. Bueno, pues nada, un placer haber estado aquí con vosotros porque sois familia del rol y nada, pues deseando volver a hacer alguna otra programita como este con vosotros porque pues está como en casa. Así que si os parece nos vamos a despedir ya y que empiece. Esto es súper guay. Muchas gracias por la invitación, Jordi. Muchas gracias por la invitación, Bis. Muchas gracias por la invitación, Ramón. Es vuestra casa. Es un placer siempre pasarlo aquí súper bien con vosotros. Y que nos invitáis cuando queráis, que estamos deseando volver aquí a daros más mansalvedad. Aunque nunca os superaremos, tío. Sois demasiado potentes. Hay que empezar la ficción a Mansalva, Ludi. Ahora me llamo Mansalva. Ahora mismo, ¿qué, Marín? ¿Qué dices? Ahora me llamo Mansalva. Es Marisalva. Marisalva. Pues nada, un besito a todos. Ok, pues un beso enorme y nos vemos en la ficción mansálvica. Virtuabrazos.